Si en teoría estamos todos todavía vivos, que ya lo vamos a poner en duda también, suponiendo que estamos vivos, nuestro ser, cuando muera nuestro yo, va a reencarnar, porque esto ha sido simplemente un momento, porque para el ser es un momento, donde ha tenido una serie de aprendizajes y experiencias que necesitaba para conocerse a sí mismo. ¿Bien? Esa es la finalidad de las encarnaciones. El mundo material da toda la posibilidad de encarnar. Y ahí si nos vamos al concepto religioso, llegamos a un concepto muy chungo. Nosotros estamos vivos gracias al concepto de Lucifer. Lo podría aclarar. Sí, os lo puedo aclarar del todo. Lucifer, ¿no? Cuando veis el concepto de Lucifer, Lucifer es el portador de la luz. Bien, ¿no? Nosotros luego lo definimos como el concepto del ángel caído. ¿Por qué? Porque se supone que es la primera energía con conciencia propia que decidió experimentar en la materia, viendo que la materia daba más posibilidades de experimentación. Y a partir de ahí hubo muchos seres que siguieron ese camino. Que tienen que ver primero. Entonces nosotros somos Lucifer. Sí, somos portadores de la luz en la materia. Seres Lucifer. Pasa que luego ese concepto pues se fue poniendo en plan negativo y de ahí se ha generado a través de la religión un concepto que no es muy bueno, que digamos. No. El concepto real sería ese. Hay un primer ser, que ahora luego también vamos a explicar un poquito qué son los seres y todas estas cosas para no liarnos más. Hay un primer ser que dice, el pobre hombre dice, yo ya aquí he experimentado, estoy en el máximo. Acordáis que la Biblia también define a Lucifer como el más elevado, ¿no? Sí, sí. El más bello, el más perfecto, el más de todo, ¿no? Justo el que está, porque a Dios no se le define como nosotros definimos a Dios. En la Biblia a Dios no se le define. Dios es la conciencia suprema. Entonces, lo más cercano, lo más evolucionado, lo más próximo a Dios es Lucifer. Pero descubre que siendo lo más elevado, le faltan muchas posibilidades de experiencia. Y entonces decide cambiar de un mundo, vamos a llamar energético, donde ha conseguido el máximo, y entrar en la experimentación en un mundo material. Y como consecuencia, pues hay otros muchos detrás que siguen ese proceso. Unos más evolucionados y otros menos. No todos. Por eso esa dualidad entre los que experimentan en la materia y los que no. Pero el primero de ellos, como más evolucionado, fue el que se dio cuenta que necesitaba algo más. Pero esa historia no, Así en plan, no es como no puede ser una metáfora esa historia. Entonces puede ser una metáfora. Pero como cuando te cuadras con todas las cosas, ya las metáforas dejan de ser tales metáforas. Son explicaciones de lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Ya hemos dicho que solo podemos estar vivos si algo nos anima. Si estamos aquí. Si estamos aquí, esa es la otra cuestión. Ahora ya como lo de... Antes habéis dado la posibilidad de elegir y lo vamos a elegir que estamos aquí, porque si no, nos vamos a quedar un poco en el aire. Y ahora vamos a intentar explicar un poquito, ya que hemos dicho que lo que hace es venir los seres para aprender, ¿no? Un poquito de dónde viene ese concepto, que en el fondo está en todas las religiones, incluida la cristiana, que esto también lo tenía, hasta que quitaron la reencarnación y quitaron un montón de cosas. Y pusieron lo que era positivo, claro, cuando quitas cosas tienes que poner lo que es positivo como negativo. Que un ser entre la materia y la anime, eso es un problema. Eso es un problema. Ahí está.
y genera un semidios. Siempre hay semidioses, en todas las culturas, en todas las religiones hay semidioses, que son ese nexo entre lo superior y lo humano. Semidios se consideran Niceán, le consideran Niceán el 300 y pico cuando definen a Cristo como Dios. Bueno, eso Antes ya- no lo consideraban. No. De hecho, los musulmanes siguen considerándolo Ya un un profeta, profeta. que se llama Isa. Cuando el gallo habla de Isa, sabéis que están hablando de De Jesús. Jesús. Entonces, Es una cosa y llega a la otra, ¿no? ¿eh? Es una cosa y llega a la otra, ¿no? Sí, Dios que nosotros no tenemos definición. De hecho, en la Biblia realmente no habla de Dios. En la Biblia, bueno, si nos vamos al concepto antiguo que era la Torá, que es lo que hemos cogido, porque en la Biblia no habla de Dios siquiera. Porque Jesús solo hablaba del Padre. Exactamente, habla de Dios como Dios Padre. No habla de Dios, habla del Padre. En ninguno de los momentos habla del concepto de Dios. Si nos vamos al concepto más básico, que era el que tenían los hebreos, ellos hablan de los Elohim, además los Elohim, hablan de Yahvé y al final hablan de otro concepto que era Yahvé Elohim. Son los tres conceptos que ellos definen. Yahvé, otros los traducimos de otra manera, los llamamos Jehová, pero el concepto es el mismo. Yahvé o Jehová, los Elohim y Yahvé Elohim, que era una especie de fusión entre los dos. En ningún momento habla del concepto de ese Dios creador de todo. Ni siquiera ellos hablan de ese concepto porque para ellos es superior, es un concepto que está por encima. Y hablan ya de lo inmediatamente por debajo, porque no se consideraban capaces de definir el concepto de Dios. Nosotros que somos así más valientes, decimos Dios, ¿quién es Dios? Un hombre grande. Comparado. Bueno, con Paco ya sí, Y pero... con tres ojos. Y le pusimos a los aquí. Es un triángulo. Bien, entonces que ya nosotros somos más valientes. Antes no se atrevían a definir a Dios, nosotros ya lo definimos perfectamente. Es como nosotros, pero en grande. Venga. No son capaces ni casi ni darle nombre. Hasta Moisés no le dieron nombre. Hombre, de ahí los que, digamos, estaban un poco más acertados eran los taoístas. En ese sentido de que es una fuerza inconmensurable a la que ni siquiera puedo nombrar. Oye, hay un poquito... Pero bueno, luego los demás somos más osados, sobre todo los cristianos. Y ya no solo Dios es Dios, sino Jesús también es Dios. ¿Bien? Pero eso ya son conceptos religiosos. Aquí no vamos a ir ni a favor ni en contra de ninguno de esos conceptos. Bueno, ya que hemos visto el motivo de esa encarnación, vamos a ver un poquito de dónde se supone que viene ese motivo de por qué nos reencarnamos. No sé si lo voy a aclarar o voy a liar más cosas. Ya ahí puede que entremos en otro nivel de las cosas. Por lo menos vamos a decirlo. Bueno, con esto ya sabéis que probablemente os reencarnéis otra vez e intentar la próxima vez acordaros de algo. Venga, voy a grabar aquí mis sentimientos que quiero acordarme. Vamos a ver. Lo voy a definir como el absoluto. ¿Vale? Vamos a entender como el absoluto ese concepto de Dios. Y lo voy a definir como el absoluto porque engloba todo. ¿Hasta ahí? ¿Estás de acuerdo con la definición, no? Entonces está este absoluto por ahí. Que en principio el absoluto no tiene conciencia. Con aquí, inconsciencia. ¿Vale? Y llega un buen día, esto lo vamos a hacer un poco como una forma novelada que va a fácil de entender, que este absoluto
dice, Qué aburrido. no, es peor que voy a decir, uy, existo, estoy existiendo. Y en el momento que se da cuenta de que existe, todavía no tiene conciencia, pero se da cuenta que existe. Entonces, a esto lo vamos a llamar energía primigenia. Porque es el concepto de se da cuenta de que existe y por tanto existe la primera energía. ¿Bien? Ahí vamos medianamente bien. Pero claro, cuando esta energía primigenia se da cuenta de que existe, el segundo intento es conocerse a sí misma. Porque si no se conoce a sí misma, solo sabe que existe. Entonces, esta energía primigenia decide subdividirse infinitamente en un montón de partículas de energía, cada una de las cuales tiene la función de conocerse a sí misma. Y una vez conocida, volver a reintegrarse todas en un solo ser otra vez, con toda la información acumulada en cada una de ellas, para tener conciencia de sí misma, esta energía primigenia. ¿Habéis entendido todo lo que os he dicho así? Claro, empieza en esa subdivisión, cada uno de estos es el concepto ese que hemos puesto de energía individualizada primigenia, el ser, o como queramos ponerle. Yo le voy a poner ser porque es más cortito para hablar y expresarnos. Pues cada uno de estos seres, ¿no? Estos son un ser, empiezan a experimentar. Y van experimentando y conociéndose a sí mismos. Cuando estos terminan de conocerse a sí mismos, se van reintegrando todos. De nuevo. A esta energía primigenia que ya no es la energía primigenia. Por tanto, eso ya lo pondríamos como una nueva energía. Esto está evolucionando. Y va formando aquí otro concepto de energía. Este sería el concepto al que nosotros luego le daríamos el nombre de Dios, ¿no? Ya tiene conciencia. Pero entre este paso es cuando estas partículas, o muchas de ellas, se dan cuenta que necesitan experimentar más para saber lo que son. Y entonces, desde esta posición y esta otra, porque esta energía primigenia con conciencia, pero con las posibilidades del absoluto, se genera la materia. ¿Bien? Eso es un poco más complejo, ¿no? Tenemos el absoluto. El absoluto engloba todas las posibilidades. Lo que pasa es que no tiene conciencia. Tenemos la energía primigenia que se ha dado cuenta que existe. Entonces, se ha dado cuenta que existe, pero que tiene las posibilidades todavía realmente de ese concepto del absoluto. Esta energía primigenia lo que busca es conocerse a sí misma. Entonces se subdivide infinitamente en un montón, hemos dicho partículas, que luego le hemos dado el nombre de seres, pero como necesitan seguir experimentando y les falta algo más, hay que buscar otra posibilidad, que es la materia. Pues entonces lo que está haciendo es un reflejo de lo que hace el absoluto, ¿no? Que son los cuerpos físicos, ¿no? Que son los mundos físicos, materiales. En esta materia, muchos de estos seres intentan experimentar, y para experimentar necesitan el concepto de encarnar, es decir, ocupar materia. Y surge aquí el concepto de vida, que tiene una duración limitada, porque cada vez que experimentan luego tienen que volver a retornar a su punto. Simplemente es como hablábamos antes, el conductor que va en un coche y tarde o temprano se baja de él. Es más, tarde o temprano cambia de coche.
Pero el conductor sigue El conductor sigue y vuelve otra vez con otro cuerpo. con otro coche distinto a seguir experimentando. Y entonces ahí entraríamos en el concepto de reencarnación. Si este mismo ser viene aquí una vez, ha encarnado. Ha entrado ya en esa posibilidad que hablábamos del concepto de Lucifer. Pero cuando vuelve muchas veces, ya estamos hablando de reencarnación. ¿Y por qué vuelve muchas veces? Porque todavía no ha completado su conocimiento sobre él mismo. Todavía no se conoce realmente quién es. Que no tiene nada que ver con lo que yo haya aprendido, ¿no? No, nada con el yo. Normalmente los seres evolucionados buscan yo más evolucionados. A no ser que quieran una experiencia muy concreta. Así que... Eso, estaba hablando del inicio, ¿no? Pero el inicio no fue directamente con lo humano, ¿no? Sino empezamos por plantas y Claro, todo eso. esa es la cuestión. ¿Es así o no? El inicio ni siquiera fue en este planeta. O sea, que venimos de... Porque tenemos que creer que somos el No, único no, del no mundo. lo creo. No lo somos. No, No. por desgracia no. Es un problema. No lo creemos, pero no lo sabemos. Entonces, aquí estamos hablando del concepto del principio de los tiempos. Y evidentemente el principio de los tiempos hace mucho que fue. Ahora, Todo este proceso, claro, lo que da es posibilidades, como hemos dicho antes, de que cuanto más evolucionados sean los cuerpos a los que se tiene acceso, más evolucionado es el ser que pueda acceder a ellos, porque le dan más posibilidades. Por tanto, aquí en este concepto de vida también está el concepto de evolución. Y esto crea una nueva posibilidad, y es que la propia materia también evoluciona. Nosotros decimos que la materia evoluciona por adaptación, pero no es verdad. Porque si la materia evolucionara por adaptación, precisamente los seres humanos no estaríamos aquí. Somos los menos adaptativos que hay. Sí, pero tenemos el cerebro más grande. Somos poco, no somos fuertes, pero tenemos el cerebro más grande. Es cierto. Eso es lo que nos diferencia. Sí, pero no somos adaptativos y no estaríamos. De hecho, podemos comprobar que nosotros nos vamos cargando más cosas de la Sí. Que le guste ser Nada, perro, ser mono, ser... Claro. Otra cosa es de dónde procedemos evolutivamente. Es muy fácil decir, ¿qué es lo más próximo a ver qué animal tengo por ahí que se parece más a mí? Pero- Los monos. claro, a lo mejor la pregunta que voy a hacer es enredo, ¿no? En el sentido de que si cuando nos morimos se van desprendiendo los cuerpos y ya no formamos parte del yo, entonces hay una energía, que esa energía y esas energías están en el universo. A mí se me crea la pregunta, entonces por ejemplo cuando los mediums invocan o se comunican con un determinado espíritu que tenía nombre y apellido en este momento, eso como esa comunicación, ¿cuál es? Si esa energía se ha dispersado, Ninguna. se ha corrompido. Ninguna. Entonces esa comunicación con los espíritus específicos, existe. con Pepe, con Juan, con No mi existe. marido, eso no existe. Entonces, ¿eso qué es? ¿Una sujeción de esa persona? No existe, es un engaño. Es que si no a mí eso no me encaja. No. Los medium con lo que estamos viendo no me encaja para nada. Las cosas, con todas estas cosas que se siempre muy claro. Entonces, ¿conocéis algún medio? Primero que conozcáis algún medio directamente en persona. Bueno, que dice ser, sí, nosotros somos personas con mucho que han visto. ¿Qué han- dice ser? Lo conocéis en persona. Bien. Y de los que os cuenta, ¿qué veis que puede ser real? Mucha psicología. ¿Sí?
Bueno, y que no sea genérico. Mucha psicología. Específico a cada persona Y que no sea capaz de leer las reacciones de tu cuerpo. Claro. Y muchas más cosas. No, ¿Y por qué? no estar yo presente y dar el mensaje. No estar yo presente para ni siquiera comunicarme y... Pero una cosa es que yo te doy un mensaje, yo te digo ahora, tu tía abuela te dice que seas más feliz. Que no es tan genérico, que era una cosa específica. No es tan genérico el mensaje. No. Muchas veces dan detalles. Pero ¿cómo de específico? Ponemos un ejemplo que no sea ese, pero igual. Están guardadas en el tercer cajón de la comunidad. Cuéntalo tú. Cuéntalo tú. Tú lo sufriste. Sí, pero que no me hace falta que me contéis el hecho en sí, sino que me dais un ejemplo de la especificidad de... Ahora, una persona que no conoce a otra, ni me conoce a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, no me conoce a mí, no te conoce a ti. Y sin embargo me dice un mensaje para ti específico, sin conocerlo, sin conocerme. ¿Cómo Sí, pero ¿qué tipo de mensaje? Por ejemplo, te describe físicamente, sin ser de esta ciudad, sin haber vivido aquí, y manda un mensaje. Y da la casualidad de que tú estás sufriendo, te estás haciendo esa pregunta. Ya, pero no es que no termino de ver. El mensaje es, por ejemplo, como has dicho, la llave está en el tercer No, eso cajón es de la una derecha. tontería. No, con todo mi respeto, eso es una tontería. No. Por eso, Mensaje personal. ¿qué tipo? Pero, Sobre tu vida. de Sin algo, haber preguntado nada. de algo que tengo que hacer con mi vida. Sin haber preguntado nada. O que te está pasando en ese momento, ¿no? Bien. Que te está pasando en ese momento. Eso que dice que lo ha dicho un espíritu. No, que lo dice la persona. Pero es que no estamos hablando de eso. Esos son otros tipos de cualidades que antes he dicho, ese concepto es telepatía. Y hablaremos otro día, si queréis, damos una charla sobre telepatía y cómo ocurre y cómo todos tenemos capacidades telepáticas. Bueno, yo me refiero al concepto que estamos hablando de me he comunicado con un muerto, un No, difunto, eso no. Ese no es el caso que No estamos es. hablando. y yo en esa comunicación, que son los médicos, los otros son otro tipo de cualidades. Y antes hemos hablado que determinadas personas tenían cualidades distintas en función al tipo de ser que los, digamos, que los habita. En el concepto del médium, que es el que habla con los muertos, que es lo que ella estaba hablando, yo digo directamente que es mentira. La única posibilidad de comunicarnos con un muerto es con su cuerpo mental y a través de esa conexión de nuestra mente con su cuerpo. Y para eso hay que tener un vínculo y bastante fuerte. No puede llegar cualquiera y comunicar con ese La mental. experiencia que yo viví la vivió también toda mi familia ese mismo momento, a la vez. Lo que pasa es que yo lo escucharon, lo sintieron todos, bueno, lo sintieron y yo lo vi y me comuniqué, fue la única. Pero en ese momento, Sí, todo... pero no estaba muerto. Tía, esa es la diferencia que hay. Claro, Yo tengo es que hay mi- mucha diferencia. Ya os digo que si esto algún día damos una charlita sobre el concepto de lo que es la telepatía y veréis que hay muchas más posibilidades de las que creemos. Y se puede presentar en algún lugar estando todo oscuro de madrugada e iluminar toda la estancia con una luz totalmente diferente. Sí, porque hay energía. Además estamos hablando ya del concepto de la energía del astral y del mental, de esos dos cuerpos. Que hemos dicho que la energía más fuerte que tenemos nosotros es la energía precisamente del astral, donde están las emociones. Es la energía más fuerte que poseemos. Entonces, eso y mucho más, muchísimo más, que se puede dar. Pero es otro concepto distinto, no es el de el comunicar con el muerto. Como concepto. Estamos hablando de otro tipo de vinculaciones, otro tipo de movimiento de energía y cosas muy, muy diferentes. Y ahí sí habría mucho que hablar y ahí sí os digo que el 90% de lo que pasa es verdad. Hay un 10% también que siempre hay gente por ahí que no, pero ahí es justo lo contrario. En el concepto de las personas que han muerto, no. Porque la única posibilidad que hay
y no me puedo comunicar, es con el astral. Ya os he dicho antes que hay astrales que no se descomponen y se quedan por ahí un poquito así como vinculados porque necesitan energía, si no se descompondrían también. Se quedan vinculados a alguna cosa, o a alguna persona, o un lugar, pero no tienen posibilidad de comunicación porque les falta el mental. Solo reaccionan a nivel emocional. ¿Sí? Que era ese concepto que hemos dicho antes, que